llegue. Así que vamos a empezar la charla de divulgar el día de hoy. El día de hoy tenemos a Lucas Nellen. Él está aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares. No muchos de ustedes lo conocen, tristemente, vale la pena conocerlo. Lucas, creo que yo lo conocí cuando todavía estaba en la física. Sí. De hecho, desde entonces estaba expuesto al cable del cómputo. Y la primera interacción que tuve me ayudó a hacer mi correo electrónico, cuando en aquel entonces todavía tener un correo electrónico era un tema de investigación. Tan así que puse mal mi password, lo tecleé, y su teclado era una cosa ergonómica, pues claro, para alguien que trabaja todo el día haciendo computación, y puse varios espacios cuando lo que quería hacer era utilizar Shift. Entonces, después me dejé a mí mismo el bloqueado de mi correo, a lo cual Lucas dijo, mira, no me fijé mucho, pero vi que golpeaste la tecla de espacio muchas veces. Lucas, él hizo su doctorado en Oxford, y después de eso, pues, ha hecho investigación en un montón de cosas. Es experto, y no solo eso, sino ha dirigido muchos de los proyectos importantes de acá de México en relación de cómputo científico para, por ejemplo, para HAWC, que espero que todos sepan que no son los halcones galácticos. HAWC es el detector de Cherenkov que tenemos preparado con tanques de agua, no sé qué altitud, ahorita seguramente les va a dar muchísimos más detalles. De hecho, estuve viendo que hacía mucho que no me fijaba en qué otras cosas había estado haciendo, pero justamente está en HAWC, está en ALICE, por supuesto, en la coordinación del Tier 1, está en el GRID, en el proyecto de aquí, en el cómputo avanzado. O sea, de verdad, es un lujo que nos venga a platicar el día de hoy de todas las cosas que hace. Lleva muchísimos años colaborando con mucha gente y creando comunidad aquí en México. Así que es de veras un placer que nos venga a contar de primera mano de qué es de lo que se trata, lo que hace. Espero que lo disfruten enormemente. Como ya saben, después de su charla vamos a tener una sesión para largas preguntas, bueno, una sesión larga para preguntas cortas, así que sin más cosas, con Lucas. Ok, gracias por la invitación. Sí, yo creo que Leo fue uno de mis primeros estudiantes cuando llegué a México dando clases. Él sufrió que fue teoría del campo, algo así que dio en este momento. Pero obviamente con éxito, así que... Yo no. Bueno, entonces vamos a empezar aquí con... ¿Por qué hablamos de cómputo científico? Y lo que quiero ver así con cómputo científico es como son dos aspectos, como es una herramienta que usamos, pero también es algo que está en flujo, como todas las herramientas se adaptan cuando estamos atacar nuevos problemas. No vamos a usar el martillo de siempre para todos los problemas del futuro, buscamos algo más refinado. Pero primero es como pensamos, si buscamos como en el pasado, y muchos de nosotros crecimos así pensando en la ciencia, tiene como dos pilares fundamentales para hacer la ciencia. Uno es la parte de estudios teóricos que busca modelos, entender las relaciones entre observables para descripción de la teoría. Y sabemos como hay varias teorías muy exitosas, por ejemplo, el modelo estándar de partículas, relatividad general, que son todos como una descripción matemática de los observables, de los datos que tenemos como fundación de la ciencia. Es obviamente una cosa muy clara. Sí. Si no tenemos datos, no tenemos ciencia. Esto es una parte que debemos tener muy claro. Por eso, abajo de todo siempre son los datos. La otra parte son los experimentos, las observaciones, que son la parte que trata de obtener estos datos y en forma novedosa, y los dos juntos crean como el conocimiento científico. A esto se ha agregado como en los últimos, digamos, 2 décadas más o menos, aunque ya existe de más tiempo, pero muy claro, cómputo científico como el tercer pilar de la ciencia, y sin cómputo científico ya no podemos hacer ciencia. Esto es, por un lado, las simulaciones. Básicamente, si tenemos los modelos que sacamos de la teoría, los vamos a usar en 2 maneras. Uno es usar los datos observacionales y ver si los modelos los describen bien. Si el modelo y los datos no cuadran, algo está mal. De vez en cuando es que el experimento está mal y los datos son equivocados, tienen errores, pero en muchas más ocasiones es que los modelos requieren una refinación, que no son completamente perfectos. En muchas cosas son buenas aproximaciones, pero con nuevos datos más detallados detectamos que algo requiere un trabajo
extra. Y la otra parte, entonces, es con cómputo científico podemos agregar la simulación. Agarramos los modelos. Y una de las cosas que siempre uno trata de hacer, cuando tengo una teoría y quiero ver si es exitosa, porque la teoría la hizo sobre datos existentes. Entonces, lo que uno quiere ver es si la teoría tiene un poder de predicción también, entonces si sirve para nuevos datos, entonces uno trata de hacer predicciones. Hoy en día hacer predicciones con papel y lápiz es casi imposible. Las predicciones de las teorías se hacen a través de simulaciones y uno verifica que los datos de las simulaciones cuadran con nuevas observaciones del futuro. Es una de las maneras para checar los conocimientos. Otro es análisis masiva. Muchos de los experimentos hoy en día generan montones de datos. Como el LHC genera varios petabytes al año. Con Hawk generamos del orden de 600 terabytes al año. Si se recuerdan del famoso imagen del agujero negro que pasó en la prensa como hace una semana, eran 5 petabytes de datos crudos que empezaron. Entonces, eso no es algo que puedo guardar en mi libretita, no es algo que puedo analizar simplemente sentándome, tratando de pasar número por número con eso. Se requiere cómputo intenso, se requieren grandes sistemas de procesamiento. Entonces, para ciencia moderna, para muchas de las cosas que nos interesa, es análisis masivo. Ciencias genómicas, secuencias de genomas son muy largas, entonces observaciones de la Tierra, hay tantos sensores que igual en ciencias de la Tierra se juntan también cientos de terabytes o petabytes de datos en tiempos relativamente cortos. Entonces, así va por todo, incluso para cosas como minería de datos en ciencias, en redes sociales. Todas esas cosas fácilmente llegamos a múltiples terabytes de datos, entonces todo necesita realmente ayuda de cómputo, en general de cómputo no completamente trivial, más que una laptop personal para procesamiento, es donde entra la parte de cómputo científico, que de repente lo conectamos con dos temas, que es el de supercómputo, o hoy en día hablamos más de cómputo de alto rendimiento, simplemente porque supercómputo tiene la asociación de cómputo que trata de dar mucho poder de procesamiento. En cómputo de alto rendimiento también agregamos la parte de procesamiento de grandes volúmenes de datos. La típica supercomputadora vieja, una Cray de hace como, no sé, 30 años, estaba hecho por generar multiplicaciones, sumas, todo procesamiento matricial a la bestia, pero no tenía sistemas o almacenamientos grandes, no eran máquinas para procesamiento de datos. Hoy en día tenemos los dos aspectos en cómputo de alto rendimiento, tanto procesamiento de datos como procesamiento numérico de alto rendimiento. Entonces, esto es como la imagen como lo tenemos hoy. Hoy en día hablamos realmente de 3 pilares para hacer ciencia moderna en vez de los 2 que teníamos antes. Entonces, ahorita, ¿por qué hacemos cómputo científico? Entonces, la primera respuesta siempre es para toda la ciencia, porque es posible. Es cuando alguien me pregunta, ¿por qué investigas esto o esto o esto? Digo, me interesa, es posible, podemos hacer esta investigación. Siempre la curiosidad nos hace investigar algo, usar una herramienta, usar algo. Entonces, cómputo científico es otra herramienta, nos permite hacer nuevas cosas. Entonces, claro que entramos a este también como campo. Pero esa es la respuesta genérica a cualquier pregunta sobre por qué haces este aspecto de ciencia. En la parte práctica más importante es que computadoras son más rápidas que humanos. Entonces, muchas cosas que antes uno tenía que hacer con papel y lápiz, con regla de cálculo, algo así, hoy lo podemos hacer mucho más rápido con computadoras, nos podemos procesar volúmenes mucho grandes. Entonces, y otra cosa es que la mayoría de los problemas científicos no se pueden resolver en forma cerrada. Entonces, con cómputo científico podemos resolver problemas novedosos. En forma cerrada digo que tenemos una integral que podemos resolver, que tenemos una teoría donde encontramos una solución analítica. Entonces, eso es trabajar en forma cerrada. Muchos de los problemas del libro de texto, cuando estudiamos mecánica cuántica, por ejemplo, nos dan la solución del átomo de hidrógeno, pero eso es el que podemos resolver, y todo el resto de los átomos necesitamos teoría de perturbaciones, necesitamos otras herramientas que al final, para realmente hacerlo, van a cómputo científico para hacer los cálculos detallados de niveles, de splittings y de todas estas cosas. Entonces, y la otra cosa que ya mencioné es que los volúmenes de datos científicos son grandes. Entonces,
En muchas cosas ya gigabyte no es la referencia, terabyte es realmente la referencia que hay que usar. Y sabemos que un terabyte tampoco es algo así espantoso. Ya muchos de nosotros tenemos al menos como medio, un cuarto de terabyte en nuestra computadora personal. En escritorio en general tenemos 1, 2, 3, 4 terabytes de almacenamiento. Petabytes son todavía un poco más grandes. Un petabyte ocupa, luego les voy a mostrar una foto de nuestros varios petabytes en el instituto. Ocupa un par de racks de almacenamiento, pero tampoco es algo que cabría fácilmente aquí adentro de este cuarto. Aquí adentro de esta parte enfrente yo podría almacenar fácilmente 1 o 2 petabytes de datos en 2 gabinetes de cómputo y se podría hacer. Entonces, tampoco es una cosa fuera del factible. Me cuesta un poco más de dinero de lo que me dan como por mi sueldo. No lo puedo comprar así, pero con un proyecto razonable sí lo podemos comprar y luego vamos a ver cómo lo hicimos Y realmente estamos llegando de la escala de petas a la escala de exas, en realidad, que es como otro 1000 más, aunque esto es como en el futuro, no sé si hay, yo creo que algunos de los super grandes ya llegan a la escala de exabytes, pero eso es excepcional. Un caveat de cómputo científico es como, el caveat siempre es algo que siempre digo a mis estudiantes cuando llegan, empiezan, quiero hacer algo de cómputo o van a los cursos. En inglés lo que yo digo es una computadora es una máquina garbage in, garbage out. Entonces, si yo meto basura, saco basura. Entonces, tengo que trabajar bien para que salga bien. Y el hecho que, como lo dice en la lámina anterior, las computadoras son más rápidas que los humanos. Entonces, también, si algo está mal, repiten el error más rápido que nosotros. Entonces, simplemente puedo llenar fácilmente. Si tengo una simulación mal hecha, tengo de repente 1 terabyte de datos que no me sirve para nada y lo tengo que tirar. Entonces, hay errores que pueden ser tan sencillos que en el modelo, si hago simulaciones, análisis con un modelo de la realidad que no corresponde, aunque son intrínsecamente consistentes, correctos, no me van a dar una descripción de la naturaleza, que es lo que quiero. Entonces, lo primero que tengo que fijarme cuando hago cómputo científico es que trabajo con un modelo correcto. Entonces, por esto necesita en general que yo como físico computacional me siento con algunos teóricos que entienden los modelos para elegir cuál de los modelos es correcto. Si hago una simulación de algún proceso nuclear, hay diferentes ideas cómo puedo hacer la descripción de estos modelos, cómo hago la simulación, y unos son mejores que otros, o unos aplican a un rango de energía, otros a otro rango de energía. Entonces, tengo que elegir bien el modelo para tener resultados correctos. Luego tengo que pensar en el algoritmo. Una vez que tengo el modelo, que es la parte teórica, tengo que traducir en el algoritmo las reglas de cómo se procesan los datos, cómo son los pasos individuales para realizar este modelo en la computadora. Luego, este algoritmo lo codifico en el programa. Yo puedo tener el mismo algoritmo, escribir un programa en C, o en Fortran, o en Python, o en Julia, lo que quieran. Y aunque el algoritmo es correcto, uno de los programas puede ser bueno, otro puede ser malo. Entonces, el programa también tiene que ser datos. Y en algunos casos necesito datos adicionales para entrenar o verificar mis códigos. Sobre todo cuando vamos a ciencia de datos, machine learning, entrenamiento es esencial, pero también en otros análisis estadísticos o en los modelos hay parámetros libres que se ajustan a datos. Si los datos que estoy utilizando para este paso de ajustar los parámetros del modelo que a lo mejor no salen, si no es un modelo fundamental, no lo puedo predecir. Si estos datos son mal, tampoco va a tener un modelo o un código predictivo. Entonces, todo esto puede ser correcto. Entonces, esto es importante. Hay que cubrir todos esos aspectos para hacer ciencia computacional bien. En general, en un equipo donde diferentes gente son expertos para diferentes aspectos. Los programas y los sistemas son tan grandes que casi nadie puede hacer todo solo con un profesor, con 2 alumnos y un postdoc, algo así. En muchos casos son colaboraciones mucho más grandes. Entonces, aquí depurar los errores, verificar siempre es importante en cada paso, y en general uno trata, luego lo voy a mencionar otra vez, de hacer como micro verificaciones paso por paso y no solamente escribir el código y luego correrlo y ver, algo no sale. Entonces, esto en esta manera es casi imposible verificar códigos. Entonces, hacerlo paso por paso es importante, tener ideas cómo verificar cada uno de estos elementos por separado es muy importante. Para mencionar algunas aplicaciones, porque hay en todas las áreas de ciencias, y no puedo mencionar todos,
Uno son, por ejemplo, en física de partículas, solo el análisis de datos del LHC, la búsqueda del Higgs, son estos petabytes de datos para encontrar esta partícula, para encontrar, al inicio eran como unos 5 o 6 eventos en años de datos que tenían que encontrar, que eran los que se veían como un Higgs. Entonces, encontrarlos es una tarea importante y requería comparaciones de simulaciones con datos, justamente como las predicciones, cómo se ve el modelo estándar, cómo se ve todo lo que es el ruido, todo lo que podía verse como Higgs para separarlo de los buenos. O otro ejemplo, como es un tema caliente, es ondas gravitacionales, donde se requieren buenas simulaciones para generar los padrones que usan para buscar esas señalitas en los datos, cómo se ve, sale de simulaciones. Una vez que uno sabe qué es lo que estoy buscando, uno puede empezar a procesar los datos, filtrar, limpiarlos para realmente encontrar este padrón, para luego decir, así ya, encontré mi onda gravitacional y todo eso. Y luego después, como se regresan los padrones para decir, así, eso parece como, no sé, 2 agujeros negros con masa de 3 y 6 masas solares de fusión o otras cosas. Entonces, eso donde entra por ahí. En farmacología lo vemos, por ejemplo, hay códigos que pueden ser toda la simulación multidimensional de cómo se doblan proteínas, cómo se conectan proteínas en sistemas dinámicas para hacer simulaciones de qué fármaco puede funcionar mejor que otro, porque como la idea es que uno sabe que tiene que conectarse a este conector biológico para tener una actividad, uno puede tratar de optimizar estos conectores, la contraparte en el fármaco, y hacerlo en el experimento es muy lento. En las simulaciones uno puede ahorrarse un montón de pasos de trabajo en el laboratorio para llegar a un buen fármaco rápido. Y en otras aplicaciones químicas igual, ¿no? Son algunas de las aplicaciones que hay. Como si van a la ciencia, en su campo favorito, seguramente encuentran que la mayoría de la gente va a necesitar algo de cómputo científico. Y seguramente encuentran grandes aplicaciones en algunas subáreas, a lo mejor no en el área que es el suyo, pero no, lo encuentran en todas las áreas. Lo que mencioné como es cómputo científico es tema de investigación, y una forma que es como mi prueba de heurística es como decir, mira, hay una revista, al menos una, esa es la que yo encontré fácil, porque que trabaja, el tema ese es de Springer, de Journal of Scientific Computing, y aquí esta es la lista de los temas que consideran ellos como temas para su revista, que son temas que acaban la parte de cómputo científico. Entonces es la parte de algoritmos, matemáticas computacionales, análisis numérico, ingeniería matemática y computacional, física, teoría matemática y computacional. Entonces, toda esta parte va a esto, y lo importante es, aquí no aparece programación, ¿sí? Son básicamente temas física teórica, ingeniería matemática, son temas más cerca, en muchos aspectos, a las matemáticas o a ciencia básica, que a la parte de programación en ingeniería. La parte de programación es necesaria para la implementación, pero no es lo único que hay dentro. Entonces, hay un montón de temas que son realmente investigación en matemáticas. Luego os voy a dar unos ejemplos, que son realmente ejemplos clásicos, pero cómo entran matemáticas en el tema y no programación. Por ejemplo, algo fácil que sabemos es cómo hagamos una integración numérica. Una de las cosas más fáciles es la regla del trapezoide. ¿Cómo puedo construir la regla del trapezoide? Bueno, la función que quiero integrar, f, la voy a aproximar en este caso por una interpolación lineal, entonces básicamente por una recta. En un momento les doy una gráfica. Entonces, lo que voy a hacer entonces, esta función es algo donde no puedo calcular la integral, voy a calcular la integral en forma numérica. Lo que siempre ocurre es entonces, reemplazo este problema que no tiene una solución cerrada por un problema que en algún sentido es un problema cercano, que es la integración sobre una aproximación, una interpolación de esta función, que en este caso es una muy sencilla, la lineal. Como es una función lineal, si la sabemos integrar, entonces calculo la integral y obtengo esta regla, que es la regla del trapezoide, muy sencilla para una aproximación a una integral. Entonces, realmente, aquí estoy construyendo como el punto es que
eso es puros matemáticas. Aquí no entra nada de programación, pero es el algoritmo que necesito para poder construir un código de integración numérica. Si lo aplico a la integración de seno de x de 0 a pi sobre 2, obtengo aquí este resultado. Como conozco el resultado exacto, que es 1, puedo ver puedo obtener aquí que el error que tengo, que es el resultado exacto menos el aproximado, es de 0.215. Entonces, no es así, es un error del orden de 20%. Entonces, esto, como es el algoritmo más sencillo, no es algo súper bueno, tampoco es algo que nos preocupa demasiado. Para ver lo que hicimos en forma gráfica, entonces lo que hicimos es, esta es la función que estamos tratando de integrar, pero la estamos aproximando por esta recta, por la aproximación lineal. Entonces, lo que estamos calculando es aquí el área naranjo, el correcto es el área que incluye todo el área amarillo. Entonces, el error corresponde a esta diferencia arriba, esta parte del área no entra a nuestra integral. Entonces, claro, ese es el error que tenemos en eso. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es pensar, como ya tenemos una idea, hay dos maneras para refinarlo. La que les voy a mostrar entonces es, otra vez pensando en forma matemática, ¿cómo puedo mejorarlo? Lo puedo mejorar con una mejor aproximación. Entonces, en vez de hacer la interpolación lineal, voy a hacer una interpolación cuadrática. Entonces, esto es el polinomio cuadrático que hace la interpolación. Estas formas raras son formas porque salen de la forma canónica para generar interpolantes. Entonces, es algo que va a la teoría de construir polinomios interpolantes que no voy a tocar, pero si se fijan, estos están construidos que son exactamente FA, FB, FC en los puntos A, B y C. Entonces, esto no está... Este es otra vez algo que podemos integrar, es algo cuadrático, sabemos integrar funciones cuadráticas, no hay gran reto en eso. Entonces, calculo la integral, entonces, y si se fijan, la x solamente aparece en los prefactores, no hay f de x, entonces la integral la puedo sacar en forma cerrada una vez, y obtengo estos pesos para la integral, donde el h es la distancia del tamaño de la mitad del tamaño del intervalo. Entonces, esto me da que es la regla del Simpson sencillo. Entonces, otra vez, eso es análisis matemático, trabajando con interpolantes, trabajando con integral para construir esta regla. La puedo evaluar y otra vez para la integral que me interesa y obtengo un 1.072. Entonces, el error es ahorita, eso es un poco mayor que el 1 que esperamos, un menos 0.00228, entonces es mucho más preciso. Básicamente, con un cambio, con trabajar un poco más en la construcción del algoritmo y pensar un poco más cómo podemos hacer la aproximación, hemos ganado un factor 100 en precisión, y el costo es que en vez de hacer 2 evaluaciones, hagamos 3 evaluaciones de la función. Entonces, es bastante ganancia por poco trabajo extra que hicimos. Entonces, es el tipo de cosas que hay que hacer cuando pensamos en cómo hacemos el análisis. Entonces, así se ve. Otra vez, aquí vemos nuestra curva, nuestra parábola. Se ve, aquí sale un poco la parte, y aquí está un poco por debajo de la curva amarilla. En total es que la integral es un poco más grande, y eso es el orden. Es otra vez la forma gráfica. Aquí ya se ve a ojo incluso que la aproximación es mucho mejor que la que teníamos antes, entonces nos sorprende que esto mejor. Es una mejora del algoritmo. Lo bonito es algo que yo no puedo discutir aquí, pero como todo eso se hace a través de teorías de interpolantes, podría haber toda una teoría de cómo estimar los errores. Entonces, yo puedo incluso hacer las matemáticas y decir, este método tiene este tipo de comportamiento del error. Yo puedo agarrar los algoritmos, por ejemplo, en vez de usar un método más fino, yo podría dividir la integral a la mitad y poner 2 veces Simpson para la primera y la segunda mitad, o 4, y entonces hacer n veces y ver cómo se comporta el error cuando estoy subiendo el número. Entonces, todo esto es el análisis matemático que es atrás, que es puro matemático, como dije, de cómo hacer el cálculo. Y esas son cosas que se hicieron cuando gente hicieron las tablas
que usaron probablemente nuestros papás y abuelos cuando hicieron trabajo numérico, con regla de cálculo, con tablas de logaritmo. Entonces la gente ya tenía ideas de varios de esos algoritmos para ver cómo hacerlo, y por allá era muy importante tener buena idea de la convergencia, y tener buena precisión, bajar el error por el esfuerzo, porque si yo tengo que calcular 10 o 100 números a mano, es una diferencia enorme. Entonces, invertir un poco de esfuerzo en mejorar los algoritmos era esencial. Hoy en día, muchas veces nos da flojera y decimos, mira, la computadora la voy a dejar correr 2 horas en vez de 1 hora, que me importa, pero no voy a tener que pensar, de todas maneras tengo el resultado. Antes, cuando era trabajo y sudor a mano, la gente decía, mira, mejor invierto algo más en pensamiento, pero cuando llego al límite de lo que puedo hacer, cuando llego al límite de lo que puedo hacer en la máquina hoy en día, no me queda de otro, tengo que esperar 5 años para que la UNAM compre una máquina 10 veces más poderosa para que pueda correr mi cosa, o pienso un poco más cómo mejorar mi algoritmo. Entonces, al final, y por eso digo, sigue siendo tema de investigación, siempre los problemas extremos llenan todas las máquinas. Y entonces, para empujar esto, tengo que mejorar también los algoritmos, las formas como trabajo. Entonces, vemos aquí el algoritmo sencillo. Entonces, esto es cambiar el algoritmo de uno a otro, cambia un factor 100 con trabajo extra mínimo. Es como un análisis matemático. La cosa que es importante con todos los algoritmos establecidos o con un análisis bien hecha, completa, con toda la parte matemática por detrás. Y esto realmente si van a un libro de métodos numéricos, es como los libros de análisis que ven como con todo error, series de Taylor con el término de error y las analogías, todo hecho con mucho cuidado de detalle. Entonces, para los algoritmos establecidos, la gente tiene estimación del error, tasa de convergencia, necesito 1 o 10 o 100 iteraciones para tener una buena aproximación. Garantías de convergencia, no siempre tengo convergencia, puede ser que si tengo una función rara que mi algoritmo no converge. Entonces, ¿qué clase de función funciona con qué clase de algoritmo? Es algo también que tengo que tomar en cuenta. Entonces, no siempre puedo agarrar y decir, mira, por ejemplo, para ceros, método de Newton. Hay ejemplos donde es súper rápido, hay métodos donde no hay funciones donde no hay convergencia. Entonces, hay que entender todas estas condiciones alrededor de las funciones. Igual cuando uno quiere aplicar un teorema matemático, tengo que ver primero que se cumplen las condiciones. Si no se cumplen, no puedo llegar a la conclusión del teorema. No es igual aquí. Tengo que entender los algoritmos y cuándo se pueden aplicar para poder usarlos. Y eso es como, claramente, cuando llego a problemas de frontera, requiero nuevos algoritmos. No han sido provistos. Cuando yo me recuerdo, una vez estuve una presentación donde hablaron de simulaciones numéricas de ondas gravitacionales. Uno trata de discretizar el espacio-tiempo para resolver las ecuaciones diferenciales, pero lo que uno trata es ver, donde tengo en el centro, donde tengo esos agujeros negros, o el agujero negro y la estrella de neutrones que están juntando con toda la materia, por allá quiero más puntos porque es donde está toda la acción, más fuera quiero menos puntos porque ya es nada más ondas gravitacionales, ya no hay materia, entonces no tengo que hacer toda esta simulación de gravitomagnetodinámica, que es lo que hay que hacer realmente en tanto detalle. Pero esto de cambiar la densidad de mi malla genera fronteras artificiales en el cálculo numérico y, como saben, cuando tengo una progresión de una onda, tengo una frontera, un discontinuidad, tengo reflexiones. Entonces, estos generan reflexiones artificiales en el cálculo, simplemente por la forma como estoy haciendo el algoritmo. Entonces, hay que ver cómo evitarlo, cómo atenuar esta parte no física de la solución. Entonces, estos algoritmos permiten resolver problemas que no puedo resolver porque tengo que hacer menos trabajo en la parte de afuera, pero requieren pensar cómo puedo evitar artefactos en la simulación que me pueden echar a perder todo el trabajo. Entonces, por eso, problemas de frontera realmente hay que pensar en los algoritmos en este caso para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, también una cosa hay que saber es que hay limitaciones en cómputo. Hay limitaciones de cómputo. O sea, lo más trivial es como todo en el universo son finitos. Entonces, la finitud tiene dos cosas importantes. Uno es que todo representamos con números de punto flotante finitas que tienen un número finito de dígitos y un exponente finito. Entonces,
tengo como el orden de 16 o algo así dígitos en la computadora. Si quiero más dígitos, simplemente no lo puedo guardar. Entonces la precisión está limitada a algo del orden de 10 a la menos 16 intrínsecamente. Igual los exponentes son de no sé, 200, 300, algo de este orden. Entonces no puedo, eso me limita el rango de las escalas que puedo hacer en mis simulaciones. Otro es que tiempo de ejecución es finita. Entonces, si yo tengo algo que estoy representando por una suma infinita, si esta suma infinita no la puedo resolver y transformar, tampoco la puedo resolver en forma numérica. Entonces, porque no tengo el tiempo infinito para hacer una suma infinita. Entonces, tengo que cortar la suma, que automáticamente significa que estoy haciendo algo aproximado, no estoy haciendo el problema perfecto. Entonces, la finitud del problema automáticamente implica que la computadora no va a ser exacta, va a ser una aproximación y si logramos bien una buena aproximación, pero nunca nos da la solución exacta. Otra cosa que hay que pensar es como que son diferentes arquitecturas, tienen diferentes optimizaciones y lo tengo que tomar en cuenta con el código. Recordamos, lo que nos interesa en cómputo científico es llevar todo al límite posible. Entonces, esto significa que quiero sacar más jugo de mi computadora, entonces no quiero desperdiciar ciclos porque eso significa que no puedo hacer el problema más complicado. Entonces tengo que pensar cómo adaptar a la arquitectura que estoy utilizando. Por ejemplo, CPUs tienen diferentes estructuras de caché, como acceso de jerarquía a la memoria, luego un poco más esto. O los GPUs son máquinas para álgebra lineal, pero no sirven para simulaciones tipo Monte Carlo muy bien. Entonces, si tengo un problema de álgebra lineal, me compro una máquina con CPU. Si yo quiero hacer simulaciones tipo física de partículas, de colisiones nucleares con Monte Carlo, lo voy a hacer con CPUs normales porque GPUs, aunque son buenos para álgebra lineal, son pésimas o no, al menos no aceleran procesos de tipo Monte Carlo. Entonces, hay que pensar o cuando solicito tiempo en una máquina, tengo que pensar, ¿qué problema tengo? Esta máquina, a lo mejor este centro de cómputo me ofrece este tipo de arquitectura, otro me ofrece otra arquitectura. O tengo que adaptar mis códigos a la arquitectura, entonces eso es importante. Y de los diferentes algoritmos, no hay un solo algoritmo óptimo. Los algoritmos solamente son óptimos o no, pensando en cómo se van a ejecutar. Un ejemplo del número de dígitos. Algo muy trivial. Si yo hago la resta de 1.001 menos 1.000, pensando en tener 4 dígitos, ¿sí? Entonces, la diferencia es 0.1 por 10 a la menos 2. Y lo escribo así porque no lo puedo escribir como 0.100, porque estos dos ceros que son detrás de este 1 no existen, porque aquí estoy cortando después de este 1, entonces lo único que sé de la diferencia. Entonces, ya perdí, no tengo información de cómo continuar, aunque ya después de la resta tengo dígitos libres donde yo podría guardar más información, pero la información no existe. Entonces es un problema que se conoce luego el problema de expresiones, de diferencias de valores de magnitud parecidas. Si yo tengo este tipo, los dos son del orden 1, una diferencia pequeña, pero la diferencia pequeña no la puedo resolver con toda la precisión que tengo en mi punto flotante. Estoy perdiendo precisión en mi código. Entonces es algo que uno trata de evitar. Y en muchos casos hay que hacer una transformación de la expresión que tengo en el modelo, de la fórmula que estoy tratando de codificar en la computadora, antes de escribir el código para mejorar el resultado. Y para darles un ejemplo es aquí, si yo tengo esta función fx igual a 1 menos coseno x sobre x al cuadrado, esto para 0 tiene que tener convergencia hacia a un medio. Pensando que la serie de coseno empieza 1 menos x al cuadrado sobre 2 y luego términos del orden más alto, estoy restando el 1 y luego dividiendo por el x cuadrado. Esta tiene una serie de Taylor que empieza con un medio y más. Entonces esto cuando llego a 0 tiene que tener un medio como si lo calculo con 10 dígitos de precisión y comparando con exacto, donde exacto es la limitación de como los 16 dígitos que tengo en el punto flotante preciso. Y lo estoy viendo como siempre haciendo el x, sacándome un factor 10 más al 0 correcto. Y vemos que la solución aproximada primero parece que sí va al punto 5 que estamos esperando como resultado correcto. Y luego de repente obtengo un 1 y un 0.
Incluso el exacto vemos que nos afecta. Aquí tenemos mucho más cerca al punto 5 y aquí nos alejamos otra vez. Entonces aquí vemos que esto de restar, como el coseno de x va a estar ya muy cerca de 1 cuando tengo un x muy chiquito, entonces tengo este problema del 1 menos algo que es casi 1, que está muy, muy impreciso, lo divido por un número muy pequeño, porque el x también es muy pequeño, entonces aquí es 10 a la menos 1. Entonces, es como 10 a la menos 6, nos lo estoy multiplicando por 10 a la 12 cuando estoy haciendo esta división, entonces estoy ese error explotando porque lo multiplico por un número muy grande. Entonces aquí al final es que la precisión va a la basura, entonces no puedo hacerlo por escribir la expresión de esta forma. Entonces, ¿cómo puedo rescatar este problema? La solución es una transformación matemática de la expresión. Entonces, lo que hago es como, sabemos que coseno de 2z es con las ecuaciones identidades triangulares 2 coseno cuadrado menos 1 o 1 menos 2 seno cuadrado. Entonces agarro esto con la sustitución x igual a 2θ, hago la sustitución, entonces puedo hacer la transformación de esta función a 1 medio seno x sobre 2 dividido por x sobre 2 al cuadrado. Entonces, esto aquí es una expresión completamente equivalente. Entonces, matemáticamente puedo escribir uno el otro. No hay diferencia desde el punto de vista matemático de las dos expresiones, pero desde el punto de vista numérico hay un mundo de diferencia. Lo fijamos aquí en esta tabla, donde hagamos otra vez la simulación. Esto es la aproximación del coseno, la aproximación la solución aproximada con el cálculo aproximado con el coseno a 10 dígitos, el aproximado con esta expresión del seno, el exacto del coseno y el exacto del seno. Y vemos que aquí, de repente, sí tenemos la convergencia correcta a 1 medio esperada, mientras que esto va completamente como loco sobre. Incluso aquí vemos también en el exacto que se comporta mucho mejor la expresión después de esta transformación. Entonces, hay que pensar en un algoritmo, hay que realmente sentarse y analizar una fórmula y, si es necesario, reescribirla en una fórmula equivalente antes de escribir el código y ponerla a la computadora. Entonces, es otro tema donde hay que pensar un reto para el trabajo numérico. No puedo agarrar la fórmula. Muchas veces las expresiones, como les gusta en trabajo analítico, muy simétrico, muy bonito, tienen comportamiento malo numérico y hay que hacer transformaciones. Por ejemplo, otro ejemplo es esta expresión que sale de un algoritmo de búsqueda de ceros, pero no es importante dónde sale esta expresión. Pero esta es una forma que nos parece muy bonito, simétrico, todo en una fracción. Esta es otra vez aquí, si la lambda es cerca, estoy calculando una aproximación, es una serie de buscar una aproximación tipo Newton a algún cero. Entonces, estos xn menos 1 deberían ya ser cerca de la solución correcta, entonces deberían tener una diferencia muy pequeña. Si además el lambda es cerca de 1, voy a tener aquí otra vez la diferencia grande, la diferencia de números de casi de la misma magnitud. Entonces, otra vez este problema que tengo. Pero si lo reescribo, insertando aquí un 1, lo escribo de esta forma, el xn más un término de corrección. Aquí este término de corrección a lo mejor va a tener baja precisión, pero no me va a afectar el hecho de que el xn ya es un número de buena precisión. Entonces, reescribirlo en forma de algo como una corrección a un número existente, en vez de escribir una fórmula así muy bonita, simétrica, de repente tiene mejor comportamiento numérico. Entonces, ese es el tipo de cosas en el cual hay que fijarse para hacer buenos programas del algoritmo, porque el modelo del algoritmo, el modelo me dice como esta expresión. El algoritmo me lo transforma a esta expresión, diciendo, mira, mejor lo evalúas así, y luego voy a sentarme y sacar mi editor y empezar a escribir un código en, no sé, Python, C, Fortran, lo que quiero. Pero aquí vemos como los pasos entran. Entonces es importante de repente la transformación de las expresiones. Esto fue como la parte, como con los ejemplos sencillos para motivar la necesidad de trabajar bien hacer un trabajo matemático como parte del cómputo científico, antes de meterse a la parte de realmente programación o otra cosa. Entonces, ahorita voy a ver un poco más de la parte de cómo entra la programación. Entonces, una cosa es como
códigos modernos en general, uno trata de usar lenguajes modernos para tener códigos más expresivas y más compactas. Por ahí hay reglas que la gente que observaron, analizaron la eficiencia del programador se dan cuenta. Uno puede entender código que es aproximadamente 1 o 2 páginas. Más allá de ya no cabe en el cerebro de uno, entonces hay que dividirlo en subbloques, en subrutinas, para que uno pueda entender, analizar, depurar uno por uno. Entonces, hacer un código más compacto permite que la misma página tiene algo, en la misma página se procesa más, entonces tengo un código de más alto nivel. Por eso no programamos en lenguaje de máquina, porque es de muy baja expresividad, es como codificar todo el movimiento de un dato a un registro, a otra cosa. Entonces, esto distrae realmente del código. Los códigos modernos son mucho más compactos. Entonces, y por allá luego, en general, trabajamos en 2 formas, depende de la velocidad del desarrollo que tenemos. Si queremos código muy rápido, vamos a lenguajes compilados como Fortran o C++. Entonces, estos tienen la máxima velocidad de ejecución, tienen compiladores super optimizantes hoy en día. Entonces, es imposible hacer algo más rápido en la máquina. Pero el problema es que también la compilación se tarda. Entonces, si yo detecto que tengo un error, me siento, justo pongo otra vez make y espero 5 minutos, media hora, depende de la complejidad del código, hasta que tengo otra versión del código listo para hacer otra iteración de la prueba. Entonces, el ciclo de hacer pruebas puede ser lento en códigos compilados. En comparación, si tengo códigos interpretados o semicompilados, como son con Python o Julia, tengo una ejecución que no es tan rápida como la compilada, pero el ciclo de desarrollo es más rápido, porque cambio algo en el código de Python, lo llamo y ya empieza a correr. Entonces, no tiene tanto atraso. Entonces, muchas veces en sistemas modernos uno trata de hacer códigos híbridos donde uno tiene librerías compiladas para la parte pesada y un control arriba interpretado. Por ejemplo, si hacen álgebra lineal en Python, van a usar la biblioteca de NumPy, que es la parte numérica, que tiene toda la álgebra lineal codificada en C++, entonces rápido. Entonces, yo escribo una multiplicación de matrices y luego se ejecuta en el C++, en código de C lento, no me importa que el Python es más lento que el C, solamente una fracción pequeña del código va a estar en el Python de alto nivel y mucho va a estar en la librería. Entonces, es una forma para tener códigos donde uno puede tener bloques para juntarlos. Otro que es la parte expresiva, por ejemplo, es si vamos con códigos, con lenguajes modernos. Estamos pensando simplemente cómo escribo una multiplicación de matrices. Si lo escribo en mi curso de matemáticas, después de que me enseñan la notación, voy a escribir siempre la matriz C es igual a la matriz A más por la matriz B. Ya entiendo que y la misma multiplicación la voy a usar cuando escribo la multiplicación de 2 números. Solamente que depende de qué estoy poniendo al lado de la multiplicación, cambia lo que está realmente por detrás. En uno caso es realmente la multiplicación de 2 números, en otro caso es como toda una familia de sumatorias que son la multiplicación de matrices, pero la notación se queda igual y compacta. Si lo escribo en C viejo, en C normal o en Fortran, típicamente estos son llamadas, cuando son matrices, tengo que fijarme primero, estoy multiplicando matrices, no estoy multiplicando números. Entonces lo que tengo que hacer es llamar una subrutina y decir, multiplicación matricial, el resultado de C es A por B. Entonces realmente, y así encadenar subrutinas. En un C más moderno o en Python, permite hacer justamente lo que hacemos en la mente, que se llama el overloading de operadores, que uno pasa múltiples interpretaciones del operador según lo que es alrededor. Entonces yo puedo escribir otra vez simplemente C igual a A por B. Con las ventajas adicionales de que yo podría, por ejemplo, multiplicar 3 matrices, que son C, D igual a A por B por C, y el compilador puede optimizar todas las sumatorias y no tener que crear un intermediario. Si tengo así, si lo hago en Fortran, tengo que poner una matriz temporal, escribir matmul temp a B para tener un resultado y luego el temp por D por C para tener la D. Entonces, esta tiene 2 ventajas. Uno son el código es más fácil de entender, porque esto es más fácil de leer que esto, sobre todo
Si se imaginan que son varios multiplicaciones matriciales juntos. Y luego, entonces, si es más fácil de leer, también es más fácil de escribir y tiene menos errores. Y, como mencioné, los compiladores tienen nuevas opciones de errores que no tienen cuando son llamadas subrutinas. Esto luego son realmente donde van las técnicas muy modernas de optimización de códigos, que es todo otro campo de desarrollo de algoritmos nuevos usando las posibilidades de algoritmos modernos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es como el lenguaje que hoy en día se usa más para desarrollos nuevos en cómputo científico es C++. Hay un montón de códigos en Fortran que existen, pero en general los proyectos, cuando uno empieza con algo nuevo, uno trata de usar C++ por varios de los... Porque el lenguaje realmente se ha desarrollado mucho para permitir optimizaciones de códigos más compactos. Por ejemplo, una de las cosas que tiene es programación genérica. Entonces, yo puedo escribir directamente un template, entonces dice que es un código genérico, donde el tipo T puede ser cualquier cosa para sumar la suma de un vector, que es básicamente un arreglo unidimensional. Y aquí se ve, no tengo que especificar si estoy sumando un vector de números enteros, un vector de puntos que son vectores de 3 entradas en el espacio. Lo único que necesita es que haya una operación más o más igual para sumar, que ya la implementé porque ya puedo escribir un más para vectores, para hacer mi álgebra, mi geometría en 3 dimensiones. Entonces, cuando existe la más, el compilador sabe cuál más tiene que agarrar aquí y me puede generar este código. Entonces, significa, una vez escribo el código, cómo hacer una suma de las entradas de un vector, y ya lo puedo hacer por todo. En vez de escribir una subrutina, sum int, otra sum points, otra sum float, o lo que sea. ¿Sí? Una es para todo, entonces es mucho más compacto, mucho menos código de escribir, mucho menos código de mantener. Mis programas van a ser más cortos. El costo es que el compilador tiene que generar esto, en general los tiempos de compilación suben, pero afortunadamente también los computadores hacen más rápido, entonces por eso se compensa. A lo mejor compilar con C++ moderno en una máquina que tiene 10 o 15 años va a ser una tortura, pero con una máquina moderna no es problemático. O igual como cosas como en la última versión de C++ del 17, hay una forma muy compacta donde uno puede regresar con una función múltiples resultados y recibirlo en varias variables. En la versión anterior era ya posible con este type, pero con mucho más código alrededor. Entonces vemos que el desarrollo de los lenguajes es para hacer código más descriptivo, más compacto, a favor de nosotros, entonces tenemos que escribir y mantener menos código. En Fortran sería algo como el insert con la variable mySet, qué quiero insertar dónde, y luego los dos resultados de salida, y obviamente el equivalente de todas esas declaraciones antes. Entonces vemos que la ventaja de trabajar con los lenguajes modernos es muy claro si uno ve las diferencias. Y por ahí que menciono, muchos de los usuarios fuertes de cómputo científico son en los comités de estandarización. Por ejemplo, hay miembros del CERN de cómputo que están en los comités que definen el estándar de C++. Entonces, por allá, los físicos de partículas saben qué queremos codificar, cómo queremos que el lenguaje se modifica para hacer nuestros códigos más eficientes. Entonces, no solamente son gente que hace interfaces gráficos así que viene de ingeniería de cómputo, lo que pensamos clásico, no, también son mucha gente de cómputo científico que ya tienen un impacto sobre cómo se definen los lenguajes de programación modernos. Entonces, el reto cuando trabaja uno con lenguajes modernos y uno trata de trabajar realmente con lo último es que hay que actualizar tanto del programador. Yo tengo que sentarme y leer el nuevo estándar de C++ cuando sale para aprender cómo me sirve, y luego tengo que agarrar el código y ver qué tengo que modificar para aprovechar y ver si vale la pena las modificaciones. Entonces hay que adaptar y en algunos casos de plano reescribir códigos si es posible. Pero el beneficio es que luego, después de invertir esto, tengo un código que es más fácil de entender y el mantenimiento es más fácil porque siempre cuando es algo más compacto, más fácil de entender, es más probable que voy a ser correcto en mantenimiento. Si yo tengo un código que no puedo entender y quiero corregir o cambiar algo, se hace lo que es, como en inglés se llama code rot, que el código igual empieza a apestar porque ya está decayendo.
Otra cosa es como cuando trabajamos en cómputos científicos, hay que conocer los cómputos modernos, conocer tus fierros. Si yo quiero algo nada más para enviar mi correo, no importa. Entonces a Leo está bien que lo arreglo su contraseña y ya puede mandar su correo. Pero igual como los que manejan coches de carrera, que tienen que saber cómo funciona el coche. Cuando quiero hacer la carrera de cómputo más rápido, tengo que saber cómo funciona para realmente sacar máximo jugo de la máquina. Entonces hay que entender cómo son servidores con múltiples CPUs, múltiples cosas. Entonces una computadora científica que está en el servidor no es algo sencillo. Son ya todos los computadores multicore ya estamos usando, pero son múltiples CPUs con múltiples cores y además a lo mejor hay diferentes tipos de aceleradores que puedo yo cargar a esto. Entonces hay que entender qué tengo de hardware para hacer el código eficiente. Y por ahí entran como velocidades de transferencias, tiempo de ejecución de los instrucciones y las herramientas que hay para calcular. Entonces, realmente una parte adicional. Por ejemplo, aquí en un servidor tengo CPUs múltiples cores. Entonces, esto es como la imagen de uno de los chips. Aquí se ve un caché del nivel más bajo, 3, que está compartido entre todos los cores. Luego cada core tiene 2 niveles más de los cachés que aceleran el acceso a la memoria. Eso significa, por ejemplo, que si el código tiene los datos en los cachés, puedo ejecutarlo mucho más rápido que sacarlo de la memoria principal. Entonces, si yo tengo un loop o varios loops que estoy ejecutando y los datos entran en los cachés, va a ser mucho más rápido. Entonces, es donde entra a pensar en cómo es el hardware para ver si puedo sacar más jugo del hardware reorganizando mi código. A lo mejor, en vez de pasar por todos los datos, lo voy a estar en subbloques, que todos siempre son los tamaños de los cachés. Tengo que analizarlo y con la ayuda de herramientas si esto sirve, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer. Luego son servidores multi-CPU. Y una de las cosas como con multi-CPU en general, la memoria se conecta a un solo CPU. Entonces, este CPU tiene esta memoria más rápido. Este CPU sí tiene acceso al resto de la memoria, pero cuando quiera algo de esta memoria, tiene que pedir a otro CPU, dame tú el valor que está en esta dirección. Entonces, es más lento. Entonces, tengo que ver que los códigos, los datos y los CPUs que los ejecutan son en las posiciones correctas del servidor para generar el máximo de velocidad. Si los muevo al azar, si dejo al sistema operativo libertad, voy a frenar los códigos. Y luego tengo servidores, los cúmulos grandes son múltiples servidores, entonces aparte de esto es la parte lenta de comunicar de un nodo al otro, entonces códigos paralelos tienen este problema adicional. Entonces aquí vemos un poco solamente por qué hablan la gente luego de los GPUs como aceleradores. Es una lámina que tomé de un curso de Carnegie Mellon, pero es la mejor que yo encontré. La parte grande, la diferencia entre los dos, si se fijan, es que los GPUs no tienen un caché del nivel 3, pero tienen mucho más ancho de banda a la memoria principal. Entonces eso es donde realmente es el balance de que uso uno más caché, otro más ancho de banda a memoria. Entonces, si el código es muy local, este caché tiene una ancho de banda superior a este. Entonces, si el código es local y los datos son en el L3, el CPU va a ganar. Si los datos no son en el caché, el GPU va a ganar. Entonces, los grandes cachés, cuando tengo localidad, gana el CPU. Cuando no es local, gana la máquina con más ancho de banda. Entonces aquí, por un ejemplo muy sencillo, una multiplicación en un GPU, aquí esto requiere 3 operaciones. Leer los 2 datos, multiplicar y luego guardarlos. Entonces, esto no es de memoria, pero leer los datos de la memoria y luego guardar los resultados son operaciones de memoria. Entonces, son 12 bytes por CPU. Si conocemos el ancho de banda, uno puede calcular que uno puede operar con aproximadamente 3% de eficiencia, pensando en qué reloj tiene el GPU. Entonces, el GPU no está ejecutando operaciones mucho más rápido, más bien está ejecutando con una eficiencia nada más del 3%, pero de todas maneras, como tiene el ancho de banda a la memoria más rápido, va a estar al final más rápido que un CPU, aquí un factor 7 en este ejemplo. Entonces, eso es donde está la ganancia del algoritmo. Entonces, esto hay que ver. Entonces, si yo tengo algo donde aprovecho de esta memoria,
de este ancho de banda de la memoria, gana el GPU. Si no lo puedo aprovechar, gana el CPU. No puedo decir, mi supercomputadora es más rápido con GPUs porque tiene más flops. No obtengo los flops ideales en general. Obtengo algo real que está limitado por la memoria. Los limitantes luego son más grandes en GPUs que en CPUs. Entonces, porque yo me recuerdo cuando se hizo la compra de la penúltima máquina de Camaram de la UNAM, salió en las noticias gente que dice, mira, tengo una supercomputadora mucho más barata en simplemente un servidor con GPUs. Pero eso fue justamente comparación de peras y manzanas. GPUs que tienen nominales mucha potencia de operación, pero no lo van a entregar en los algoritmos. O solamente en unos pocos problemas muy específicos, mientras que la otra es una máquina genérica que claramente es mucho más cara que mi servidor con 5 o 10 GPUs, pero sirve para muchos más problemas. Como dice, ancho de banda es el recurso crítico, entonces hay que optimizar los accesos, ver cómo compartir los datos. Al final hay que medir y optimizar. Hay muchas herramientas modernas que pueden instrumentar el código para medir dónde se pierde el tiempo de ejecución, dónde está más tiempo del código, dónde vale la pena optimizar. Y la observación es que nosotros somos bastante malos a adivinar dónde está la parte pesada del código. Hay que usar realmente herramientas para optimizar. Otra parte que es importante para computación científica ya son cosas que van más a los aspectos de ingeniería, técnicas de control de versiones que los códigos ya están en GitHub, GitLab, que tratamos de tener integración continua, de cosas, pruebas automáticas y revisiones de códigos por el equipo, que yo escribo algún código, pero antes de que se incorpora al programa, uno de mis colegas va a decir que sí está bien o si se puede mejorar o si me equivoco, compártenos. Esas son todas técnicas que salen más bien de ingeniería de software, que ya están entrando en los equipos fuertes de cómputos científicos. Entonces, unas aplicaciones, un código nuevo donde participo en el equipo es algo que se llama el Corsica 8, es un código para simulaciones de cascadas atmosféricas de nueva generación. El Corsica 7, que es el estándar raro hoy en día, es un código que ya tiene 30 años, está escrito en Corsica, está escrito en Fortran y ya se ha vuelto algo horrible en términos para mantenimiento porque ha tenido, no sé, muchas gentes metiendo mano por 30 años en el código, entonces ya llegó al punto donde hay que hacer el trabajo de inversión nuevo, usando C++, 17 portátil, multiplataforma, esperamos tener una primera versión en el 2020, pero ya se pueden hacer primeras simulaciones. Esta es una cascada que solamente tiene interacciones fuertes, entonces hadrónicas. No hay la parte electromagnética que uno espera, todo esto, entonces es incompleto, pero ya vemos que aquí la partícula entra y genera partículas entonces, el esqueleto del código ya funciona, para física todavía no está listo. Otro ejemplo es, quiero hablar un poco del observatorio Hawk, que está aquí en el pico de Orizaba. Aquí está el pico de Orizaba, está Hawk, aquí está el GTM. Toma nota porque el GTM participó en el Event Horizon Telescope de la imagen del agujero. Somos vecinos. Aquí está Tzitzintla, el pueblo donde estamos hospedados normalmente, y de aquí el camino terrestre para subir. Y esto es Hawk, como se ve con sus 300 detectores. Aquí el edificio de toma de datos en el centro, aquí hay uno de mantenimiento de servicios al lado. Entonces, ¿qué hagamos con Hawk? Entonces, queremos hacer astronomía de rayos gamma. Lo que tenemos estas son imágenes. Podemos pensar que cada tanque tiene 4 fotomultiplicadores, en cada tanque corresponde a 4 píxeles. Entonces, básicamente, una cámara de alta velocidad para detectar partículas cuando caen en el cielo con 1200 píxeles. Entonces, esto es nuestro instrumento. Aquí, en este caso, los colores indican tiempos, los tamaños de los círculos, magnitud de la señal. Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, azul es temprano, rojo es tarde. Aquí tengo partículas antes de que eso nos indica que es algo inclinado, me permite reconciliar la dirección. Además, aquí las señales son más altas que en otro lado, nos me indica que el centro de la cascada cayó aquí en Hawk. Igual aquí es otro ejemplo. La diferencia entre estos dos, aquí tengo señal más lejanos de la parte central, que me indica que esto parece un protón, esto parece un fotón porque no tiene señal lejana. Entonces,
Yo puedo hacer geometría, energía por la suma de las señales y clasificación como núcleo o fotón que necesito para hacer física de rayos gamma. Y entonces, de estas fotos o películas que si quiero llegar a hacer mapas en el cielo. Entonces, ¿cómo lo hago? Es básicamente, cada de estas fotos de Hawk corresponde a un solo fotón. Entonces, lo que estoy haciendo es sintetizando este mapa con miles y millones de fotones, uno por uno, para decir, mira, aquí tengo más, aquí tengo menos, y al final tengo este mapa. Entonces, claramente, son muchos eventos, son 1.000 millones de eventos que tenemos fácilmente. Entonces, procesarlo requiere, primero, un buen centro de cómputo en el sitio, que tiene aquí su clúster pequeño de como 5 o 6 máquinas y un almacenamiento del orden de 80 terabytes locales para guardar antes que lo podemos transportar. Con el reto de que trabajamos a 4.100 metros arriba del nivel del mar, y esto ya, no solamente nosotros, también la electrónica sufre por la falta de atmósfera. Tengo menos aire para transportar calor, entonces enfriar equipos es más pesado a la altura que al nivel del mar. Entonces, es uno de los problemas de ingeniería, pero para regresar a la parte de cómputo, entonces empezamos con la toma de datos, reducción, una primera reconstrucción ya en el sitio para hacer cosas rápidas, que si vemos una fuente variable que tiene algún destello, lo queremos analizar rápido ya en tiempo real, no queremos esperar hasta que tenemos los datos en el centro de datos aquí. Y luego almacenamiento y una reconstrucción que hacemos en el tiempo. Entonces, eso implica en total las tareas de cómputo, es simulaciones con el Corsica otra vez, y luego un código de simulación para Hawk específico que tiene los detalles de los detectores. La reconstrucción, que es el problema inverso para obtener dirección, la separación gamma-núcleo, la energía, y luego el análisis que hace de esta reconstrucción, que es evento por evento, reconstruir el fotón, cada fotón, las mapas en el cielo y buscar fuentes o la sombra de la luna como referencia. Entonces, la ejecución es como simulaciones son fácilmente como 100 años core por configuraciones. No es algo que voy a hacer, no voy a esperar 100 años en mi laptop, voy a hacer obviamente una máquina computacional. La reconstrucción en tiempo real tenemos como 5 kHz de tasa de eventos. Entonces necesitamos un core por procesar aproximadamente 200. Necesitamos varios cores reconstruyendo en paralelo para hacer reconstrucción en tiempo real. Y en el análisis son el orden, como dice, como 1.000 millones de eventos que luego tengo que hacer con una mapa del cielo. Entonces, extra de todo esto requiere acceso a un montón de datos. Entonces, la infraestructura que tenemos para procesarlo es centros de datos con alrededor de 1.000 núcleos y conectividad rápida para mover datos entre los servidores. En 2 sitios principales, un centro de datos para Hawk es en ciencias nucleares, otro es en Maryland, en Estados Unidos, son los 2 centros principales que tenemos, con sistemas distribuidos de archivos, donde tenemos múltiples servidores para poder accesar los datos en paralelo, que es necesario para realmente poder mover la cantidad de datos que queremos. Crecemos bastante, como les mencioné. Hawk genera 12 terabytes de datos por semana más o menos, son aproximadamente 600 terabytes por año más datos reconstruidos, entonces crecimos aproximadamente a 700 a 1.000 terabytes por año. Ahorita tenemos, lo chequeé antes de escribir, tenemos ahorita 5.6 petabytes de almacenamiento en el instituto, del cual tenemos 4.4 ya ocupado. Entonces, tenemos que comprar discos cada año para estar adelante de este crecimiento. Es el más grande de las aplicaciones de almacenamientos científicos que hay en México en este momento. Los centros supercómputos en general tienen 1 o 2 petabytes, pero como temporal nadie tiene así este tipo de volumen de datos que están guardados a largo plazo. Nos transferimos por internet y luego lo importante es, tuvimos que aprenderlo. Ahorita estamos compartiendo esta experiencia de equipo, por ejemplo, con colegas, otros expertos en física de partículas, con Alice, con Auger, con colegas de astronomía, geociencias, incluso ciencias de vida y bioinformática. Entonces tenemos varios proyectos que apoyamos. Hawk y Alice, de iones pesados, el Auger, que es de rayos cósmicos en Argentina, donde también colaboramos en México. DESI es uno de los de materia oscura, y varios
exponencias locales. Estos números yo creo que no son demasiado. La parte importante es el resumen. Tenemos del orden de 2000 núcleos que generan 3.37 teraflops teóricos en el cluster. Esto es del orden de 10 a 20% de lo que tiene MIXLI de la UNAM. Es una fracción notable de todo el supercómputo de la universidad que tenemos en el instituto. Tenemos un lustre, estos números no los actualicé, pero tenemos como del orden de escritura de 20 y lectura de 12 gigabytes por segundo que podemos ver. Estos son gigabytes, no gigabits por... Y le hemos probado que sí podemos leer como 2 gigabytes por segundo por horas en forma continua con este almacenamiento. Entonces así se ve, esto es lo que les dije, todos los sitios son los discos, esta parte que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 rex, es aproximadamente son los 5 petabytes que tenemos. Entonces, pues les dije, esto, si se fijan, cada uno es más o menos de este tamaño. Esto yo podría instalar aquí enfrente de ustedes por el tamaño. Entonces, es bastante cantidad, pero tampoco es algo que necesito así una instalación industrial súper grande para hacerlo. Entonces, los beneficios son como lo vemos. Somos los primeros que saben cómo manejar esos volúmenes de datos, pero hay otras comunidades que necesitan esto. Hemos empujado la Internet porque para transferencia de datos fuimos los que venían siempre a la DGTIC o a CURI a chillar, necesitamos más ancho de banda. Entonces fuimos los primeros que tenían acceso a primero 1 y ahorita 10 gigabits por segundo. Nuestro cluster es una de las pocas instalaciones, a lo mejor la única en la UNAM, que tiene conexión directo de nuestro cuarto de cómputo a la salida de la universidad, sin pasar por otro equipo de la universidad. Entonces, yo creo que tenemos la salida de lujo de la universidad para eso. Hemos entrenado, colaborado con otros instalaciones, el Laboratorio de Supercómputo en Puebla o aquí en Geografía con el Laboratorio Nacional de Observaciones de la Tierra, crear infraestructuras. Entonces, esta inversión que se hizo por ciencia básica, además, está llevándonos a lugares nuevos de cómputo científico y de infraestructura en México. Algo que es relativamente nuevo para nosotros, pero también muy joven en la UNAM, es la parte de Machine Learning que está entrando ahorita como otro aspecto en la parte de cómputo científico, donde tenemos grupos de partículas reales cósmicos en nucleares, pero también colaboramos con colegas en astronomía, en el IMAS, en la Facultad de Ingeniería. Una cosa que puede ser interesante para muchos de ustedes aquí es la UNAM creó hace poco una nueva licenciatura de ciencia de datos. Esto va a tener su primera generación entrando ahorita en este verano, en el 2021. Es una licenciatura que empieza a partir del tercer año, después de en el quinto semestre, con diversas carreras de entrada, físicos, matemáticos, biólogos, pueden entrar. Entonces, si a alguien les interesa el tema de ciencias de datos, ya van por primera vez tener la oportunidad de estudiarlo como carrera. ¿No? Yo creo que a largo plazo el plan es mover esta licenciatura que está ahorita en el IMAS a la Facultad de Ciencias, pero por el momento es el IMAS que está cuidando esta licenciatura en su niñez para que crezca. También en el posgrado de Ciencias e Ingeniería de Computación hay más esfuerzos para fortalecer tanto cómputo científico como ciencia e ingeniería de datos. Nosotros estamos trabajando en aplicaciones en Hawk, rayos cósmicos, por ejemplo, la clasificación de cascadas, identificar la separación fotonúcleo, en el caso del Auger, núcleo ligero pesado. Sí, ¿cómo podemos hacerlo mejor que lo que les mostré, como decir, mira, tengo señal fuerte afuera o no? Entonces, esto es uno de los aspectos, ver si uno puede mejorar la reconstrucción o simulación. Me interesa, por ejemplo, también hay un límite de contenido de información en las cascadas cuando quiero construir detectores. Cuando estoy llegando con el detector óptimo, cuando el detector ya no puede extraer más información que está en la cascada, no vale la pena invertir más en el detector. Y luego una pregunta muy básica para todos nosotros que crecimos con análisis estadísticas, ¿qué es la conexión entre técnicas estadísticas y los que nos dicen que sale de Machine Learning? Machine Learning nos dice algún score, algún calificador, es un protón, es un fotón, pero no me da un porcentaje de error, entonces, al menos no en las técnicas más básicas. Entonces, ¿cómo puedo conectarlo con algo que me dice qué es la probabilidad, qué es la confiabilidad del resultado? Eso es algo
donde hay también actividades. Y una cosa que quiero, porque es como, yo creo que la imagen eórica de cómputo científico del momento es este famoso agujero negro, que es la reducción de 5 petabytes de imágenes crudos a básicamente esta imagen. Entonces sí, es bastante reducción. Esto no sé cuántos bytes son esto, pero son mucho menos que los 5 petas originales. Yo creo que aquí también la cosa como es yo creo la heroína del momento que siempre fue mencionada. Y esto es como el resumen de que es esencial en cómputo científico. ¿Sí? Ella es computóloga. Hizo un trabajo esencial en algoritmos nuevos, tanto para limpieza de datos como para las imágenes. Entonces, sin este tipo de colaboración, ¿sí? mis colegas que tenían la idea, yo de pura casualidad conozco a alguna gente que iniciaron este proyecto. ¿Quién ha escuchado de Heino Falke de Utrecht? ¿Sí? Yo lo conozco porque estuve con él en la oficina cuando estuve de postdoc. Él es uno de los profesores que fue atrás de decir, vamos a juntar todos los radiotelescopios para hacer esto. Pero una vez que juntaron los telescopios y tenían los datos y pasaban por la parte clásica de hacer la interferometría, faltaba un montón de trabajo más, y es donde entra este Kativama con algoritmos nuevos de limpieza de datos y luego extracción de las imágenes. Y es trabajo de cómputo. Como dije, ella es computóloga, pero el resultado al final es un resultado de astronomía. Y por eso yo creo que es importante pensar que cómputo científico es como de todos. Cómputo es científico, es cómputo, en este caso física, entran de todos y tenemos retos en todos los aspectos. Y aquí también para recordarles, México fue parte de tomar los datos para esta imagen. Esto es el GTM, por eso son los grupos que estaban encima del GTM, justamente encima donde estamos nosotros de Hawkins. Yo tuve la fortuna también de conocer este sitio y algunas de las personas que participaron en el proyecto. Pero es muy importante también el mensaje. En México estamos haciendo ciencia de frontera, tanto experimental como observacional como teórico. Entonces, y aquí, incluso eso es importante, con instrumentos costosos, pero que sí el mundo los reconoce como instrumentos de frontera. Otra cosa que es nada más como un mosaico de imágenes, de cómo me impresionó mucho cuando yo lo vi, escuché de colegas de que luego los médicos hablaron con los astrónomos para ver cómo interpretar imágenes. Porque luego los astrónomos tenían aquí de estas galaxias, es ver qué es estrella, qué es galaxia, cómo clasificarlo. Quién sabe, pero los astrónomos tienen sus algoritmos cómo hacerlo, y esto luego ver dónde aquí está el tumor, quién sabe, ¿sí? Entonces es un problema parecido, y luego son las experiencias de los astrónomos de procesar imágenes que sirven a medicina. Entonces vemos que la técnica al final es siempre procesamiento de imágenes, pero los campos se están ayudando uno al otro, está en una retroalimentación de uno al otro. En este caso fue de astronomía a medicina, pero vamos a verlo al revés. Entonces no es algo en aislado donde yo puedo decir, mira, yo hago rayos cósmicos, no quiero hablar con ciencias de la Tierra, no quiero hablar con las ciencias de la vida. No, tenemos todos, cuando hagamos cómputo científico, en algún momento nos conectamos. Y esto también es algo que lo hace interesante y emocionante. A mí me ha dado chance de visitar otros institutos como de geografía. ¿Cómo va en físico? Normalmente no va a geografía, pero yo tengo ahorita una invitación para hablar con gente de fisiología celular sobre cómputo para ellos. Entonces, normalmente nos quedamos en nuestra área. El cómputo científico nos da chance de abrir nuestro panorama en la ciencia. Aparte de los retos técnicos de la diversión de hacer ciencia, además nos da chance de ver a los jardines de los vecinos y entender qué está pasando por allá. Entonces, en resumen, ciencia moderna no es posible sin cómputo. Y por allá, los modelos son la interacción de donde ciencia computacional interactúa con la teoría. Entonces, ojalá que en algún momento Leo nos da un modelo que vamos a tratar de programar en él. O en análisis de datos con los datos que salen del experimento. Entonces, existen un montón de áreas donde todos hay desarrollo por hacer. Entonces, en desarrollo de algoritmos y modelos. Entonces, si les interesa más la física teórica o la ciencia teórica, a lo mejor van más por algoritmos y modelos. Si les interesa más la parte de programación, a lo mejor van más por programación, desarrollo de bibliotecas. Bueno, si les interesa más ingeniería de más de hardware, a lo mejor van por desarrollo de infraestructura.
Que es difícil en México, desafortunadamente, el desarrollo mismo del hardware, de las arquitecturas de cómputo. Realmente no hay industria o grupos que son activos en eso. Pero es otro desarrollo. Si les interesa, igual pueden buscar grupos en esto. Y ahorita ciencia de datos y machine learning están entrando como otro aspecto enriqueciendo al cómputo científico. Por el momento se llaman como campos separados, pero yo creo que en parte va a ser un traslape y una sinergia entre esto. Ok, gracias. Muy bien, pues no sé ustedes, pero después de esta charla yo casi me comencé a cambiar mi abaco por una computadora. Iniciamos con preguntas. Por ejemplo, yo estoy actualmente en mi cuarto semestre. Sí me gustaría tratar de abordar como esta rama, pero no sé, una ligera orientación que me pueda dar para empezar a encaminarme a este tipo de cosas, principalmente tal vez con los métodos numéricos. Sí, pero para métodos numéricos en general hay cursos y si me contactas te puedo dar como una colección de literatura porque luego doy un curso de métodos numéricos. Por ahí tengo una literatura a diferentes niveles, algunos que son realmente libros de textos matemáticos pesados y como un curso que está dando más o menos un resumen de qué es en métodos numéricos. Pero al final, para los métodos numéricos, lo que se ve en muchos casos son como la parte, se rasca la superficie porque se dan los métodos clásicos que son suficientes para darte el mensaje de que tienes que trabajar en los métodos, pero no resolverte el problema de tu investigación al final. Entonces, eso es. Y yo creo que la otra parte que es mi recomendación es buscar alguno de los grupos. Tú puedes empezar a hacer trabajo luego de investigación, incluso antes del servicio social, que entras a uno de los grupos y empiezas a colaborar con grupos de investigación en Hawk, tenemos en Auger, en Alice, todos seguramente en otros. Nosotros recibimos estudiantes ya en los primeros semestres de la licenciatura y buscamos ajustar los problemas para que tú puedas jugar. A lo mejor no vas a entender todos al inicio, no vas a entender los detalles, pero trabajando con algo te va a dar más claridad de qué se trata. Yo creo que es otra forma, si quieres saber, es hablar con gente, buscar acceso a unos laboratorios, hablar con la gente y buscar un proyecto. Si no te gusta, después de medio año lo dejas, nos dejas frustrados a nosotros por venir y irte, pero tú, para tu formación personal, vas a enriqueciendo, tratar de ver con los y eso es donde vas a recibir las respuestas un poco más detalladas sobre de qué se trata y cómo te puede interesar. Sí. Me pareció muy curioso lo que dijo sobre que mandan por internet todos esos datos. No recuerdo exactamente cuánto dijo que era, pero bueno, sé que también tarda mucho. ¿Cómo le haces para optimizar ese envío de tanta información? Lo que hicimos como un cálculo. En este momento no tenemos internet al sitio de la montaña de Hawk. Aquí lo recibimos en arreglos de discos. Nos tenemos arreglos de como 20 teras y los mandamos a la vieja como con un chofer que los lleva al instituto. Pero al internet, si uno empieza a calcular, esto es lo que yo digo, estos 12 terabytes a la semana, si lo traduzco, corresponde a un flujo de datos continuo del orden de 200 megabits por segundo. Entonces, 200 megabits por segundo no es tanto. Si piensas, compras un servicio de infinito y te venden 100 megabits por segundo fácilmente. Si yo tengo una liga de 1 gigabit por segundo de internet, estoy usando como el 20% completo, entonces tengo reservas. La UNAM ahorita tiene una salida de 10 gigabits por segundo, entonces es una fracción razonable para transferencia de datos. Solamente como si lo sumo por el año y te digo, mira, estoy moviendo un petabyte de datos, te espanta, pero si lo traduces como el flujo de datos continuo de Hawk, igual el flujo es continuo, entonces fue una de las cosas que hicimos como análisis justamente para ver si la infraestructura de Internet nos alcanza. Lo que sí es como junto con lo de Grid de Alice,
Cuando teníamos la salida de 1 gigabit, yo creo que el instituto, nosotros fuimos alrededor del como 60% del ancho de banda de la universidad. Como solamente nosotros con 2 o 3 proyectos fuertes. Para el análisis de datos, ¿tienen algún lenguaje preferido o usan varios? Lo que usamos típicamente es como una mezcla entre C++ para el código pesado que tiene que correr rápido y con Python. Incluso muchos de los códigos están hechos de que tú puedes llamarlos C++ como biblioteca dentro del Python. Pero hoy en día, como los herramientas de análisis en Python son muy bien desarrollados, la otra cosa que se usa es un paquete que se llama root, que es como un C++ interpretado. Hay gente muy optimista ahorita con Julias. ¿Usted cree que vaya a tener ese gran boom que se espera? Yo creo que la diferencia entre Python y Julia para mí son 2 cosas. Uno es que Python tiene la ventaja que tiene mucho más herramientas desarrollado, eso es la primera. Y la otra cosa donde por el momento Python gana mucho a Julia es que Python tiene varios paquetes que lo hacen fácil conectar Python con C++. Yo una vez, cuando estuve investigando si voy a invertir mucho tiempo en Julia o no, estuve buscando cómo conectar código de C++ con Julia y no eran así interfaces que lo hicieron muy fácil. Esto a lo mejor va a cambiar, pero hay, por ejemplo, en la librería de Boost y ahorita en un paquete que se llama PyBind 11, es muy fácil hacer que tu código de Python pueda llamar subroutinas de C++, que luego el C++ puede regresar y llamar algo en Python y conectar los 2 mundos. Entonces, esto, si ya tienes código compilado en C++, te da claramente una preferencia para Python. Ahí arriba nadie. Otra pregunta de abajo. ¿Nada? Muy bien, pues le agradecemos a Lucas una vez más.